¿Has considerado que tu oración puede alcanzar dimensiones que tus ojos no ven? La palabra de Dios nos asegura que cada clamor tiene peso en la eternidad. En el libro de Lamentaciones 2:19 se nos dice: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza a Él tus manos por la vida de tus pequeñitos. Esa exhortación no es una simple sugerencia, es un llamado divino. Orar por nuestros hijos es mucho más que un gesto de amor, es activar el poder de Dios a favor de sus vidas. ¿Estás dispuesto a permitir que tus oraciones marquen la diferencia en la eternidad? La oración no es un ritual vacío ni una práctica religiosa más. Es la línea directa entre el corazón de un padre o madre y el corazón del Creador. Es una conversación sagrada que atraviesa los cielos, tocando el alma misma de nuestros hijos con la mano poderosa del Altísimo. Cada vez que intercedes por tus hijos, algo en el reino espiritual se mueve. El amor inmenso de Dios, unido a su poder inagotable, se derrama sobre ellos. ¿Te has detenido a reflexionar cuántas veces tus oraciones los han librado de peligros que nunca conocerás? Puede que no tengamos todas las respuestas, pero sí tenemos una promesa clara en la Escritura. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmos 91:11. Estas no son palabras para adornar una tarjeta, son declaraciones vivas del cuidado divino cuando clamamos por nuestros hijos, cuando doblamos nuestras rodillas, cuando nuestro suspiro se convierte en súplica. Dios moviliza a sus ángeles. Ellos rodean a nuestros hijos como una muralla invisible, librándolos de peligros que ni siquiera imaginamos. ¿Y cuántas veces ese susurro en el alma, esa urgencia de orar sin saber por qué, ha sido el Espíritu Santo llamándonos a protegerlos justo a tiempo? Ese impulso no es casualidad, es la sabiduría del cielo guiando el corazón de los padres. La Biblia nos ofrece ejemplos palpables de cómo la oración activa la protección divina. En Éxodo, Moisés se interpuso en favor del pueblo y Dios detuvo su juicio. A pesar de sus errores, la intercesión de un líder cambió el destino de una nación. Lo mismo ocurre con nuestros hijos. Aunque no estemos presentes físicamente todo el tiempo, nuestras oraciones llegan a donde ellos están. La oración se convierte en un manto protector que los envuelve día y noche. Es una red tejida con fe, que impide que los lazos del enemigo los atrapen sin resistencia. No subestimes el poder de una madre que ora, de un padre que clama con fe. Hay batallas que tus hijos no tendrán que pelear, porque ya fueron ganadas en el lugar secreto de la oración. Muchas veces, los padres somos consumidos por la preocupación. Nos preguntamos si lo estamos haciendo bien, si ellos estarán a salvo, si este mundo tan incierto les permitirá crecer con seguridad. Pero hay una promesa que levanta nuestra esperanza como un estandarte. En Salmo 121, 7, 8 leemos: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Qué descanso hay en saber que el Señor no duerme ni descansa? Así como veló por Job, también vela por nuestros hijos. Antes de que Satanás pudiera tocar a Job, tuvo que admitir que Dios había puesto un cerco protector a su alrededor. Job 1:10 nos muestra esta realidad. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Ese cerco no es casual. Es el fruto de una vida de devoción, de comunión constante con Dios. Así también, cuando intercedemos por nuestros hijos, estamos levantando un muro espiritual que los cubre. Claro, esa protección no significa ausencia de pruebas. Habrá vientos, habrá desafíos, porque el crecimiento espiritual se forja en la adversidad. Pero aún en medio de las tormentas, tus oraciones serán el ancla que los sostenga. Cuando Pedro enfrentó una prueba que pondría a prueba su fe,
Jesús no le prometió evitar el fracaso, pero sí le prometió sostenerlo. En Lucas 22:32 leemos: «Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte». Qué consuelo saber que, así como Cristo oró por Pedro, nosotros podemos orar por nuestros hijos para que su fe permanezca firme. Y no solo hablamos de protección física, también oramos para que sus corazones estén resguardados, para que su mente no sea presa del temor, para que su espíritu no se contamine con la confusión del mundo. En medio de tantas voces que intentan desviar a nuestros hijos, nuestras oraciones se convierten en escudos de fe. Son esas barreras espirituales que apagan los dardos encendidos del enemigo. Cada vez que te postras y clamas por ellos, estás levantando una muralla de gracia. Y cuando terminas de orar, ¿has sentido esa paz que no se explica con palabras? Es como si Dios mismo susurrara: «Confía en mí, yo los tengo en mis manos». Porque ese es el corazón de la oración. No solo cambia lo que ocurre alrededor, también transforma nuestro interior. Nos recuerda que, aunque nuestro amor por nuestros hijos es profundo, el amor de Dios por ellos es infinitamente mayor. Y si Él los ama tanto, ¿no habrá de protegerlos con todo su poder? La oración no es solo una herramienta espiritual, es una manifestación del amor de un Padre que nunca duerme. Cuando oramos, no estamos rogando a un Dios lejano, estamos hablando con un Padre que ya está obrando. Isaías 41:10 nos entrega una promesa que fortalece nuestro corazón. «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Que esta palabra sea un refugio para ti hoy y una inspiración para nunca dejar de orar por tus hijos. Esta promesa no ha sido reservada solo para nosotros, sino que se extiende con ternura y poder a nuestros hijos. Cada vez que doblamos nuestras rodillas en oración, no solo estamos recordando esta verdad, sino que también estamos proclamando que creemos en ella con todo nuestro ser. La protección del Señor no es un simple deseo piadoso, es un regalo celestial que se activa mediante la fe sincera. La oración no es una rutina vacía ni una fórmula repetida al azar, es una expresión de fe viva, un acto de profundo amor y una invitación al Creador del cielo y de la tierra para que intervenga en la vida de nuestros hijos. Así como un pastor vela por cada una de sus ovejas con esmero, nuestro Dios vela por nuestros pequeños con un amor que nunca falla. Pero no debemos quedarnos de brazos cruzados. Nos toca a nosotros clamar, suplicar, confiar, porque en esa entrega estamos poniendo sus vidas en las manos del que sostiene el universo. ¿Puede haber algo más reconfortante que saber que tus hijos están bajo el resguardo del Dios eterno? Ese es el milagro que ocurre cuando oramos. No solo cambia lo que sucede a nuestro alrededor, transforma corazones, renueva destinos, infunde esperanza. Hoy, mientras piensas en esta verdad, que la oración se convierta en tu prioridad. Cada palabra que elevas al cielo no se pierde en el viento, lleva consigo peso eterno. Estás entregando lo más valioso que tienes al cuidado más seguro que existe, el de nuestro Señor. Todo padre sueña con ver a sus hijos crecer con integridad, caminando firmes sobre fundamentos sólidos, con un carácter que honre a Dios. Pero en esta sociedad tan agitada, donde tantas voces compiten por su atención, ¿cómo asegurarnos de que su carácter esté moldeado según los valores de Cristo? La respuesta está en la oración. Aunque podemos enseñar, corregir, dar el ejemplo, solo el Espíritu de Dios puede transformar lo más profundo del corazón de un niño. Cada vez que oramos por ellos, estamos plantando en su interior una semilla eterna, un fundamento espiritual que les dará dirección incluso cuando ya no estemos a su lado. La Escritura en Proverbios 22:6 nos dice: «Instruye al niño en su camino,
y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta palabra no solo encierra una promesa poderosa, también es un llamado a actuar con intención, a ser diligentes en influir espiritualmente sobre nuestros hijos. La oración no es un complemento a nuestro esfuerzo como padres, es lo que lo fortalece, lo multiplica, lo sostiene. A veces creemos que la corrección y los buenos consejos bastan, pero el corazón humano es profundo, aún en la niñez. Sus luchas internas, las influencias externas, pueden desviar fácilmente su rumbo. Sin embargo, cuando oramos, Dios va donde nuestras manos no pueden alcanzar. Él penetra lo oculto, ve lo que nosotros no vemos, entiende los miedos, los pensamientos y las inseguridades que ni siquiera ellos saben explicar, y con su amor transforma desde dentro. La palabra está llena de ejemplos que nos enseñan que las oraciones de los padres tienen un eco eterno. Ana, madre de Samuel, nos da un testimonio conmovedor. En 1 Samuel 1, 27 y 28 dice: «Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová». Ana no solo rogó por tener un hijo, sino que una vez concedida su petición, lo consagró al Señor. Y Samuel creció oyendo la voz de Dios, marcando el destino de toda una nación. ¿Qué habría sido de Samuel sin la oración insistente de su madre? Ella no se conformó con formar a su hijo en valores humanos, lo entregó a Dios para que lo formara desde el cielo. Hoy no es diferente. Tu oración puede marcar la diferencia en medio de las luchas de tus hijos, fortalecer su carácter en Cristo cuando enfrenten la tentación, la presión o la confusión. Pablo nos describe cómo se ve un carácter transformado por Dios en Gálatas, hablando del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas virtudes no nacen de un esfuerzo humano, son el resultado de un corazón rendido al Espíritu, y es ahí donde entra nuestra oración. Cada vez que oramos, estamos abriendo una puerta para que el Espíritu Santo obre, moldee, renueve. Imagina a ese adolescente en medio de presiones sociales, tentado a ceder, pero que gracias a la intercesión fiel de sus padres, tiene el valor de mantenerse firme. Piensa en esa joven que, al tener que elegir entre caminos difíciles, escoge el sendero recto porque alguien ha estado orando por ella con lágrimas y fe. Estas batallas no se ven, pero son reales, y tus oraciones son las armas que Dios usa para proteger, para guiar, para levantar. Y aún más, orar por el carácter de nuestros hijos no es solo algo que hacemos en secreto por ellos. También es algo que debemos enseñarles a hacer, mostrarles cómo buscar a Dios, cómo abrir su corazón ante Él. Es uno de los regalos más valiosos que podemos dejarles. En Filipenses 4:6 leemos: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Si les enseñamos a orar, les estamos enseñando a vivir con fe, a confiar en Dios más allá de lo que sienten o ven. No podemos cerrar los ojos ante la realidad. El entorno que rodea a nuestros hijos está cargado de mensajes que muchas veces contradicen los principios de Cristo. Desde las amistades hasta los medios y los sistemas educativos, las influencias están ahí, sutiles pero persistentes. Por eso la oración no puede ser opcional, debe ser constante, ferviente, confiada. Es el escudo que se levanta contra lo que amenaza el alma. Orar por su carácter no es solo protegerlos del mal, es equiparlos para vivir con propósito, con firmeza, con fe inquebrantable. Porque cuando un niño aprende a buscar a Dios, cuando un joven conoce el poder de doblar sus rodillas, ese hijo nunca estará solo, pase lo que pase.
En vez de vivir angustiados o intentar controlar cada detalle del camino de nuestros hijos, tenemos una alternativa que trae paz: la oración. Porque aunque no podamos estar junto a ellos en cada momento, hay alguien que sí está y nunca se aparta de su lado. La Escritura nos recuerda esta verdad en 2 Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Esta promesa firme como una roca nos da seguridad, sabiendo que incluso en medio de las pruebas más duras, nuestras oraciones pueden ser esa brújula que los oriente hacia la verdad. Formar el carácter de un hijo no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere perseverancia, espera y, sobre todo, confianza en Dios. Hay días en los que sentimos que nuestras súplicas no hacen eco, especialmente cuando vemos que se equivocan o que se alejan del camino que quisiéramos para ellos. Pero Dios, que conoce los tiempos mejor que nosotros, nos recuerda que todo llega en su momento. En Eclesiastés 3:11 está escrito: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esa obra invisible incluye también la formación del carácter de nuestros hijos. Aunque parezca que no hay frutos, cada oración es como una semilla que en el tiempo de Dios brotará con fuerza. Además, cuando intercedemos por ellos, no solo ocurre algo en sus vidas, también Dios transforma nuestro corazón. Orar por nuestros hijos nos enseña a esperar con esperanza, a comprender con mayor ternura y a amar sin condiciones, tal como Él nos ama. Es un recordatorio de que no caminamos solos como padres, que el Señor está profundamente involucrado en la vida de nuestros hijos. Y cuando oramos, estamos diciendo con humildad: Señor, confío en ti para hacer en mis hijos lo que yo no puedo hacer. Durante su vida, nuestros hijos enfrentarán desafíos que pondrán a prueba lo que creen, sus valores, su carácter. Habrá momentos de confusión, momentos en los que el bien y el mal parecerán difusos. Y es ahí donde nuestras oraciones pueden ser ese susurro invisible que les recuerde quiénes son y a quién pertenecen. Esas oraciones pueden marcar la diferencia entre una decisión que glorifica a Dios y una que los aleja de Él. No olvidemos que el carácter que se forma en ellos no solo les afecta a ellos mismos, sino también a quienes los rodean. Cuando un hijo vive reflejando el carácter de Cristo, se convierte en una fuente de bendición para su comunidad, un testimonio vivo entre sus amigos, un faro en medio de la oscuridad. Esto es lo que significa vivir como sal y luz en el mundo. En Mateo 5, 13, 14 leemos: Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Cada oración que hacemos pidiendo que el carácter de nuestros hijos sea moldeado por el Espíritu de Dios es una inversión que impactará más allá de su vida individual. Es parte del avance del reino en este mundo que tanto necesita la luz de Cristo. Y si hoy te sientes cargado por la responsabilidad de formar a tus hijos en medio de tantos desafíos, recuerda que no estás enfrentando esta batalla solo. El Señor está contigo, escuchando cada clamor. Tus oraciones no se pierden. Siguen produciendo fruto, aunque tú no lo veas aún. Continúa orando, sigue creyendo y permite que Dios cumpla su propósito eterno en ellos. Porque el carácter que se forja con tus oraciones no solo los bendecirá, sino que será una ofrenda de gloria para Dios en cada etapa de sus vidas. Como padre, tal vez te hayas preguntado: ¿cuál será el propósito que Dios tiene reservado para mis hijos? ¿Hacia dónde los conducirá la vida? ¿Cómo encontrarán su lugar en medio de tantas voces que los quieren desviar? Esas preguntas surgen naturalmente, porque amamos profundamente a nuestros hijos y anhelamos lo mejor para ellos. Pero la respuesta no la hallaremos en nuestra capacidad de controlarlos, ni en nuestros propios planes.
sino en la oración sincera que los pone en las manos del Señor. Al orar por nuestros hijos, los estamos confiando al cuidado del único que realmente conoce el propósito con el que fueron creados. Ese plan divino que ya existía antes de que dieran su primer respiro. En Jeremías 29:11 leemos esta poderosa declaración: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta palabra no es solo un alivio en tiempos difíciles, es una promesa firme que nos invita a confiar en que Dios tiene un destino perfecto preparado para cada uno de ellos. Clamar por la dirección de sus vidas no es simplemente pedir que hagan elecciones acertadas. Es un acto de entrega, un reconocimiento humilde de que somos limitados y que solo Dios tiene la visión completa. A veces intentamos definir cada paso de su futuro según lo que consideramos mejor, pero pronto descubrimos que hay caminos que solo Dios puede mostrar. Hay puertas que solo Él puede abrir y desvíos que solo su sabiduría puede evitar. Cada oración por nuestros hijos es una declaración de confianza en que el mismo Dios que los formó los guiará por senderos de bien. Es como el pastor que guía con ternura a sus ovejas, incluso cuando el terreno parece incierto. La Biblia está llena de historias que muestran cómo el propósito divino se cumple incluso en medio del dolor. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Desde joven, tuvo visiones que revelaban un destino de grandeza, pero su historia estuvo marcada por el rechazo, la traición, la esclavitud y el olvido. Y aún así, Dios nunca dejó de guiar sus pasos. En Génesis 50:20, José dice con fe: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa verdad nos consuela cuando no entendemos el rumbo de nuestros hijos. Aunque su camino sea incierto, nuestras oraciones lo sostienen y Dios sigue siendo fiel. Nuestras súplicas son vitales, porque nuestros hijos, como nosotros, toman decisiones que darán forma a su vida entera. Por eso la palabra nos aconseja con sabiduría en Proverbios 3, 5, 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Estas palabras nos animan a dejar de lado nuestras ansiedades, para confiar plenamente en aquel que nunca falla. Así como Él ha enderezado nuestros pasos, también lo hará con los de nuestros hijos, cuando los cubrimos en oración y los guiamos a reconocerle en todo. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta es la clase de dirección que anhelamos para nuestros hijos, una guía que no se basa en nuestra lógica o experiencia, sino que fluye directamente del corazón de Dios. Pero para que ellos aprendan a confiar así, nosotros debemos ser los primeros en demostrarlo. Cuando intercedemos por ellos, no solo estamos pidiendo que Dios los guíe, también estamos modelando con nuestra vida lo que significa depender completamente de Él. La oración no solo influye en el rumbo que toman, también abre sus corazones para oír la voz del Creador. En 1 Samuel 3 vemos al joven Samuel creciendo en el templo, oyendo por primera vez la voz de Dios. Al principio no comprendía de quién venía aquel llamado, pero bajo la orientación de Elí aprendió a responder con humildad. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. 1 Samuel 3:10. Este relato nos recuerda que nuestros hijos necesitan ser enseñados a discernir la voz divina, y nuestras oraciones pueden allanar el camino para ese encuentro sagrado. Al orar por ellos, clamamos para que Dios mismo se revele, para que les hable con claridad en medio del ruido del mundo y les muestre la senda que deben seguir. Vivimos en una época saturada de distracciones, de ofertas vacías y caminos engañosos. Las presiones sociales, los juicios ajenos y las propias inseguridades internas
pueden nublar su visión del propósito verdadero, pero las oraciones de un padre o una madre pueden ser ese ancla firme que sostiene en medio del vaivén de la vida. Isaías 30:21 lo declara con esperanza. Tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa es la dirección que deseamos para ellos, y es la dirección que nuestras oraciones pueden activar cuando dejamos que Dios tome el timón. No obstante, es vital recordar que el propósito de Dios para nuestros hijos no siempre será idéntico a nuestros planes. A veces soñamos con ciertos logros, imaginamos futuros según nuestra perspectiva, pero sus vidas le pertenecen a Dios. Orar con fe también implica rendirse a su voluntad, incluso cuando no comprendemos del todo el camino trazado. En Romanos 8:28 leemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa nos llena de calma, porque sabemos que mientras nuestros hijos permanezcan en el propósito divino, todo obedece a un bien mayor. También debemos orar para que nuestros hijos experimenten gozo en aquello para lo que fueron creados. Muchas veces, la vida y sus responsabilidades pueden hacer que incluso las bendiciones parezcan cargas pesadas, pero cuando comprenden que su propósito proviene de Dios, encuentran alegría en cada paso que dan. Porque si está dentro del plan del Señor, entonces tiene un valor eterno. La oración no solo transforma el presente, también prepara el futuro. Cada vez que intercedemos por el propósito y dirección de sus vidas, estamos pidiendo que cada decisión esté alineada con la voluntad de Dios. Y aunque no podamos evitar cada obstáculo que encuentren, podemos confiar en que nuestras súplicas están abriendo caminos que ellos por sí mismos no podrían ver. Es como sembrar semillas en tierra fértil. Quizás no veamos el brote de inmediato, pero en el tiempo perfecto florecerán. Orar por el propósito de nuestros hijos no es solo un acto de obediencia, es una expresión pura de amor. Es como decirles al oído, confío en que Dios tiene un destino glorioso para ti y estoy dispuesto a soltarte en sus manos. Reconocer que ellos no son nuestros en propiedad, sino un regalo sagrado del cielo, nos ayuda a entregar con libertad sus vidas a aquel que los formó desde antes de nacer. Cuando oramos así, no solo estamos bendiciendo sus días, también estamos afirmando nuestra propia fe, fortaleciendo nuestro lazo con el Padre que los ama más de lo que nosotros podríamos amar. Y si hoy te sientes agobiado por la responsabilidad de guiarlos, recuerda que no estás solo. Dios camina a tu lado, y tus oraciones tienen poder para abrir senderos donde antes no había nada. Sigue orando, sigue creyendo, y deja que el buen pastor los conduzca por el plan que Él escribió desde el principio. En esta vida, cada decisión marca una dirección, y nuestros hijos enfrentan a diario encrucijadas que pondrán a prueba su corazón. Las influencias culturales, las amistades, lo que consumen en los medios y sus propias luchas internas, todas esas voces compiten por guiar sus pasos, pero hay una voz que no se confunde, que no miente y no falla, la voz de Dios. Como padres, no estamos llamados a impedir cada tentación, pero sí a pedir que Dios les dé fortaleza para resistirla. Porque aunque no estemos junto a ellos en todo momento, nuestras oraciones sí pueden estar. Pueden rodearlos como un escudo invisible, pueden invitar al cielo a intervenir justo en el momento en que más lo necesiten. Y en esa intercesión diaria, en ese clamor que brota del amor, Dios se mueve, abre caminos, cierra puertas equivocadas y los sostiene aún en medio de la tormenta. En Juan 17:15,
Jesús eleva una oración por sus discípulos que resuena con poder hasta nuestros días. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estas palabras del Señor nos muestran una realidad que como padres muchas veces nos cuesta aceptar. Nuestros hijos tendrán que caminar en medio de un mundo lleno de peligros espirituales. Sin embargo, no están solos. Jesús mismo intercede por ellos, y cuando nosotros oramos, nos unimos a ese clamor celestial, pidiendo que el Altísimo los cubra con su protección. La tentación en sí misma no es el enemigo más temible. El verdadero problema aparece cuando se enfrenta sin el respaldo espiritual necesario. Pero al orar, estamos depositando en sus manos una fuerza sobrenatural, la fortaleza que proviene del Espíritu de Dios. Pensemos en el joven Daniel, quien, a pesar de vivir en una tierra extraña con valores contrarios a su fe, no permitió que esa cultura lo apartara del Dios en quien confiaba. En Daniel 1:8 está escrito: "Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse". ¿De dónde brota una determinación así? Es evidente que Daniel mantenía una comunión íntima con Dios, cultivada a través de una vida de oración constante. Más adelante, en Daniel 6, lo encontramos orando 3 veces al día, aun cuando esa práctica lo ponía en riesgo de muerte. La oración no solo fue su refugio, fue también su escudo. Así también, nuestros hijos se verán enfrentados a decisiones difíciles, momentos donde deberán elegir entre seguir a la multitud o mantenerse firmes en los principios que les enseñamos. Y es ahí donde nuestras oraciones pueden hacer la diferencia. Efesios 6:13 nos exhorta: "Tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes". Esa armadura, que incluye la fe, la justicia y la oración, no se viste por casualidad. Cada vez que oramos por nuestros hijos, les estamos ayudando a estar preparados, a ser fortalecidos para pelear las batallas que encontrarán en su caminar. No podemos ignorar la realidad en la que vivimos. Hoy, más que nunca, las tentaciones están al alcance de la mano. La tecnología, aunque es una herramienta útil, ha abierto muchas puertas que pueden distraer y dañar el corazón de nuestros hijos. Pero no estamos llamados a vivir con miedo, sino a responder con fe. Porque por grandes que sean las tentaciones, nuestro Dios es infinitamente mayor. En 1 Corintios 10:13 se nos promete: "No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar". Qué consuelo tan profundo saber que nuestras oraciones pueden ayudarlos a ver esa salida, a distinguir lo eterno de lo pasajero, a elegir lo correcto sobre lo que simplemente parece atractivo por un instante. Las tentaciones no siempre vienen con una señal de advertencia. A menudo se presentan disfrazadas de lo inofensivo, de lo común, de lo normal. Es en esos momentos, aparentemente pequeños, donde nuestras oraciones cobran un peso aún mayor. Jesús lo explicó con claridad en Mateo 26:41. "Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil". Él conocía la lucha que habita en cada corazón, y por eso nos dejó la oración como un recurso vital. Cuando intercedemos por nuestros hijos, estamos fortaleciendo su espíritu, estamos rodeándolos con una gracia que los sostiene cuando sus propias fuerzas flaquean. Un ejemplo conmovedor de cómo la oración puede transformar vidas es la historia de Agustín de Hipona. Antes de convertirse en uno de los pilares del pensamiento cristiano, vivió una vida desenfrenada, lejos de Dios. Pero había una mujer que no dejaba de orar por él, su madre, Mónica. Ella no podía forzar el cambio en su hijo, pero sí podía clamar, y lo hizo con lágrimas, con persistencia, con fe.
Sus oraciones se convirtieron en el canal por el cual Dios tocó el corazón de Agustín y lo redirigió hacia su propósito. Hoy tú y yo podemos hacer lo mismo por nuestros hijos. Quizá no veamos resultados de inmediato, pero eso no significa que Dios no esté obrando. En Isaías 55:11, el Señor afirma: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Cada oración que elevamos, cada súplica por su protección, está siendo escuchada. Nada se pierde. La fuerza para resistir no se hereda ni se enseña como una lección. Es el fruto de una obra que solo Dios puede hacer en sus corazones. Podemos clamar para que el Espíritu Santo los dirija, para que les abra los ojos al peligro y les dé discernimiento para reconocer la verdad entre tantas mentiras. También podemos guiarlos con nuestro testimonio, mostrándoles lo que significa buscar a Dios cuando la vida se torna incierta. Porque al final, lo que verdaderamente los sostendrá no será su capacidad ni nuestra vigilancia, sino su dependencia del Señor. Cuando oramos por ellos, no solo pedimos que se alejen de las tentaciones, sino que aprendan a caminar con valentía, con fe, con una relación viva con Dios. Queremos que sepan que Él está siempre disponible, que pueden acudir a su presencia en todo momento. Hebreos 4:16 nos lo recuerda con ternura. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la clase de confianza que anhelamos para nuestros hijos, una certeza que los sostenga hoy, mañana y siempre. Nuestras oraciones tienen la capacidad de cerrar las puertas que el enemigo intenta forzar y de abrir caminos que conducen a la verdad y a la vida eterna. Cada vez que oramos, estamos declarando que confiamos en un Dios que ha vencido al mundo, que reina por encima de toda tentación. En Juan 16:33, Jesús lo afirma con claridad: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese mensaje, lleno de esperanza, es el que queremos que resuene en el corazón de nuestros hijos cada vez que enfrentan una lucha. Que sepan que no importa cuán grande sea el desafío, el amor y el poder de Dios son aún más grandes. Por eso, cuando pienses en los retos que tus hijos enfrentan o enfrentarán, recuerda que tienes a tu disposición una de las armas más poderosas, la oración. Utilízala con la certeza de que cada palabra pronunciada con fe llega al corazón de un Padre que los ama más de lo que somos capaces de comprender. Ora para que tengan valor, para que su espíritu se fortalezca, para que, aun en medio de las pruebas, encuentren siempre el camino hacia la luz. Porque cuando oramos, no solo los estamos protegiendo, estamos preparándolos para caminar con firmeza, incluso cuando la oscuridad quiera rodearlos. En esta vida llena de desafíos, como padres, deseamos poder alejarlos de todo dolor. Anhelamos construir un mundo donde nunca conozcan el sufrimiento, donde cada paso sea fácil y sin tropiezos. Pero sabemos que eso no es posible. Nuestros hijos, como nosotros, vivirán momentos de pérdida, confusión y dolor. Y aunque no podamos evitarles todas las heridas, sí podemos pedirle a Dios que en medio de cada tormenta encuentren esa paz que solo Él puede dar. Que no se apoyen en sus propias fuerzas, sino en la fidelidad de aquel que nunca falla. La Biblia nos recuerda esta verdad en Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué promesa tan profunda! Aunque no podamos evitar que atraviesen momentos difíciles,
sí podemos clamar para que sus corazones estén firmes, anclados en esa paz que no depende del entorno, sino de la presencia constante del Señor. Recordemos aquella escena en la que Jesús y sus discípulos estaban en medio del mar y una tormenta amenazaba con hundir la barca. Los discípulos estaban aterrados, pero Jesús dormía, tranquilo, confiado. En Marcos 4:39 se nos cuenta: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Este pasaje no solo revela el dominio de Cristo sobre la naturaleza, también nos muestra el origen de una paz que trasciende las circunstancias. Al orar por nuestros hijos, pedimos que esa misma paz viva en ellos, que en medio de las tormentas de su vida puedan descansar en la confianza de que Jesús está en su barca. Nuestros hijos no solo necesitan nuestras palabras de ánimo, necesitan una relación genuina con el Príncipe de Paz, y nuestras oraciones son el puente que los acerca a Él. A través de nuestras súplicas, rogamos que su fe se fortalezca, que sientan su presencia viva, que aprendan a depender del Señor antes que de cualquier otra cosa. La paz que Dios da no es frágil ni pasajera. Tiene raíces profundas y firmes. Es una paz que los puede sostener incluso en los momentos más difíciles. En las Escrituras hallamos muchos ejemplos de hombres y mujeres que, en medio del dolor, hallaron descanso en Dios. Ana, la madre de Samuel, vivió años de angustia por no poder tener hijos, pero en lugar de amargarse, llevó su dolor al altar. En 1 Samuel 1:10 leemos: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y algo cambió en ella. No fue su circunstancia la que primero cambió, fue su corazón. En 1 Samuel 1:18 se nos dice: y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Eso es lo que hace la oración. Transforma el alma antes de transformar la situación. Orar por nuestros hijos es pedir que ese mismo cambio suceda en ellos, que aun cuando no vean la salida, encuentren consuelo en la cercanía de Dios. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Al orar, ayudamos a nuestros hijos a mantener su mente enfocada en lo eterno, a confiar, aunque no comprendan. Y es importante entender que las dificultades no son necesariamente enemigas de nuestra fe. A veces son el terreno donde Dios moldea el carácter. En Romanos 5:3-4, el apóstol Pablo lo afirma: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Como padres, a veces queremos despejarles el camino de todo obstáculo, pero nuestras oraciones no deben enfocarse solo en pedir comodidad. Deben ser súplicas profundas, pidiendo que en medio de cada prueba, ellos crezcan en fe, en esperanza y en madurez espiritual. Una historia que lo refleja es la de Pablo y Silas en prisión. Aún con cadenas en sus pies y golpes en su cuerpo, no dejaron de orar y alabar. En Hechos 16:25-26 leemos: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, y al instante se abrieron todas las puertas. Su adoración en medio de la oscuridad no solo los liberó, también impactó a los que los rodeaban. Ese es el tipo de fe que queremos para nuestros hijos. Una confianza tan firme que los lleve a cantar aún en las noches más largas, sabiendo que Dios está obrando en todo momento. Nuestras oraciones también nos recuerdan que Dios sigue teniendo el control. Cuando nuestros hijos se sientan perdidos o confundidos, nuestras intercesiones pueden ser ese sostén que los mantenga firmes.
En Salmos 46:1 se nos afirma: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Al orar por ellos, no solo estamos influenciando su caminar, sino también el de quienes los rodean. Un hijo que camina con paz en medio del caos es una luz que brilla. Su actitud será un testimonio vivo para sus amigos, sus maestros, sus compañeros. Esa paz interior que no depende del clima externo es el reflejo de una vida que ha aprendido a confiar en Dios. Y eso, querido padre o madre, comienza contigo, en oración. Como padres que caminan de la mano con Dios, debemos recordar que la oración no solo transforma la vida de nuestros hijos, también moldea nuestro propio corazón. Interceder por la paz y la confianza de nuestros hijos es una forma de soltar nuestras cargas, de reconocer que no tenemos el control y de depositar nuestra confianza total en el Señor. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos hace una invitación profunda. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nos acercamos a Dios con nuestras preocupaciones, Él nos da descanso, no solo para nuestro cuerpo, sino para el alma. Y ese descanso se refleja en cómo criamos, en cómo hablamos, en cómo amamos. Cada oración que hacemos no solo protege a nuestros hijos, sino que también nos fortalece como madres y padres. Al final, cuando oramos por su paz, estamos haciendo una declaración de fe. Creemos que Dios es suficiente para sostenerlos, para formarlos y para guiarlos a lo largo del camino. Sabemos que no podremos evitar cada batalla, pero confiamos en que con Dios a su lado, esas batallas se convertirán en oportunidades para crecer. Así que si hoy tu corazón está inquieto por lo que viene, si el futuro de tus hijos te pesa, si te preocupan sus luchas, eleva tu voz al cielo. Ora para que en cada tormenta encuentren refugio en Dios, para que se mantengan firmes en su plan, incluso cuando no lo entiendan del todo, y para que su vida sea un testimonio de la fidelidad de aquel que los formó, porque al orar, no solo dejas tus preocupaciones a los pies del Señor, estás colocando a tus hijos en las manos más seguras, las del Padre Eterno. Y si hay un clamor que debe arder en el pecho de cada madre, de cada padre que ama a Dios, es este: que sus hijos conozcan al Señor de forma personal, más allá de lo que podamos enseñarles, más allá de nuestras mejores intenciones. Lo más importante que podemos desear es que desarrollen una relación íntima y viva con su Creador. No basta con hablarles de Dios, debemos clamar para que lo experimenten, para que escuchen su voz, sientan su amor y caminen con Él cada día de su vida. Porque solo al conocer verdaderamente a Dios, nuestros hijos pueden descubrir su propósito y vivir con plenitud. Jesús lo dijo con claridad en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta no es una idea bonita, es una verdad transformadora. Conocer a Dios no es asistir a una iglesia ni repetir oraciones de memoria. Es el fundamento de la vida real, pero esa relación no aparece por arte de magia. Es un lazo que se cultiva, un vínculo que requiere intención, tiempo y, sobre todo, oración. Cada vez que intercedemos por nuestros hijos, le estamos pidiendo al cielo que se revele a ellos, que los abrace con su gracia y que toque sus corazones como solo Él sabe hacerlo. Un encuentro genuino con Dios cambia a una persona para siempre. Pensemos en Saulo de Tarso, quien pasó de ser perseguidor a predicador tras su encuentro con Jesús. En Hechos 9, 3, 6 se relata: Mas yendo por el camino,
Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa experiencia no solo transformó a Pablo, también cambió la historia del cristianismo. ¿Qué fue lo que lo hizo dejarlo todo? Fue ese momento cara a cara con el Salvador. Eso es lo que anhelamos para nuestros hijos, que vivan su propio encuentro con el Señor, que no dependan de nuestra fe, sino que desarrollen la suya. Como padres, naturalmente queremos que adopten nuestras creencias, que caminen el mismo sendero. Pero la verdad es que la fe no se hereda como un apellido. Podemos mostrar el camino, enseñar la palabra, llevarlos a la iglesia, pero solo el Espíritu Santo puede tocar sus corazones y llevarlos a decir: «Este es mi Dios». Job lo expresó con una claridad conmovedora en Job 42, 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la transición que deseamos ver en nuestros hijos, que pasen de saber sobre Dios a conocerlo con profundidad. Y la oración es la herramienta que Dios nos da para interceder por esa transformación. En Efesios 1, 17-18, Pablo ora con estas palabras: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esa es también nuestra oración como padres, que el Señor les abra los ojos espirituales, que les muestre quién es Él realmente y que ese conocimiento transforme cada rincón de su vida. El camino hacia una fe personal no está exento de obstáculos. Nuestros hijos se enfrentarán a dudas, a momentos de silencio, a preguntas difíciles. Tal vez se alejen, tal vez pasen por etapas de indiferencia o confusión. Pero nuestras oraciones pueden ser ese puente invisible que los conecte nuevamente con Dios. Recordemos la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Aquel hijo se alejó, se perdió en sus propios caminos, pero hubo un momento en que el recuerdo del amor de su padre lo hizo volver. En el versículo 20 leemos: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Esa imagen nos habla del corazón del Padre Celestial y del poder de una espera llena de oración. Nunca sabemos cuándo nuestras oraciones serán la chispa que los haga volver. Una relación viva con Dios también será su refugio en los días difíciles, porque habrá momentos en los que no podremos estar con ellos, en los que nuestras palabras no bastarán. Pero si ellos conocen a Dios, si han aprendido a acudir a Él, sabrán dónde encontrar fuerza y consuelo. Salmos 46:1 nos da esta promesa: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y esa verdad será su ancla en medio de cualquier tormenta. Que nuestras oraciones los lleven hasta ese encuentro que cambie su historia para siempre, porque cuando oran y conocen a Dios por sí mismos, entonces están verdaderamente preparados para todo lo que la vida pueda traer. Esta es precisamente la clase de vínculo que anhelamos que nuestros hijos forjen con el Señor. Una relación tan viva y auténtica que los lleve a acercarse a Dios en cualquier momento, sin importar la carga que lleven, que entiendan que en Él hallarán todo lo que necesitan. Pero no basta con que sepan acudir a Dios, también deben aprender a reconocer su voz. En este mundo saturado de ruidos, de opiniones y de distracciones, escuchar la voz de Dios se vuelve una necesidad urgente. Pensemos en Samuel, ese joven que servía en el templo y que escuchó al Señor por primera vez en medio del silencio de la noche. Al inicio no supo que era Dios quien le hablaba, pero bajo la guía del sacerdote Eli aprendió a responder con humildad y disposición. En 1 Samuel 3:10 leemos: y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo:
Habla, porque tu siervo oye. Esa es la clase de relación que deseamos para nuestros hijos, una relación donde no solo hablen con Dios, sino donde también sepan escuchar y seguir su dirección. La oración no solo abre un canal de comunión con Dios, también es una barrera espiritual que protege a nuestros hijos de todo aquello que intenta alejarlos del plan divino. Jesús mismo nos da una promesa que llena el alma de esperanza. En Juan 10, 27-28 declara: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué consuelo saber que mientras nuestros hijos permanezcan en las manos de Dios, están resguardados bajo su cuidado eterno, y nuestras oraciones, día tras día, son como semillas que afirman esta verdad sobre ellos, pidiéndole a Dios que siempre los mantenga cerca de su corazón, que su amor los rodee y los defienda de todo lo que intente separarlos de su presencia. Interceder por la relación de nuestros hijos con Dios no solo toca su presente, también marca su futuro. Cuando han tenido un encuentro real con el Señor, esa relación se convierte en el cimiento firme de cada área de sus vidas. Les provee dirección cuando se sienten perdidos, propósito cuando todo parece confuso y paz en medio de cualquier tempestad. Salmos 37:4 nos recuerda: Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando ellos aprenden a deleitarse en la presencia de Dios, sus deseos se alinean con su voluntad y sus vidas reflejan su fidelidad en cada paso que dan. Además, esa comunión con Dios les otorga una identidad sólida, inquebrantable ante los juicios del mundo. En 1 Pedro 2:9 leemos: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta es la verdad que queremos que habite profundamente en el corazón de nuestros hijos, que sepan quiénes son en Cristo y que vivan desde esa verdad, no desde la confusión de las voces externas. Nuestras oraciones tienen el poder de afirmar esa identidad en ellos, de fortalecerlos para caminar con confianza, sabiendo que pertenecen a un Dios que no falla. Así que, mientras meditas en el papel que tiene la oración en la vida de tus hijos, hazlo sabiendo que estás construyendo algo que durará más allá del tiempo. Ruega para que conozcan al Señor íntimamente, para que su amor no sea solo un concepto, sino una realidad vibrante en su día a día. Ora para que nunca se aparten de su presencia, para que caminen con fe, esperanza y gozo, porque cuando un hijo tiene una relación viva con Dios, ya tiene todo lo que necesita para atravesar esta vida con firmeza. Orar por ellos es un acto de profundo amor, pero también una declaración de confianza en el poder de Dios. Aunque no siempre veamos el fruto de inmediato, cada oración tiene un impacto eterno. A lo largo de este camino de fe, hemos hablado sobre por qué la oración es vital en la crianza de nuestros hijos, porque los cubre con protección celestial, los forma en los valores de Cristo, les da claridad y propósito, los fortalece contra la tentación, les inunda de paz en medio de las pruebas, los guía a una comunión personal con Dios y deja una huella que perdura a lo largo de las generaciones. Cada una de estas verdades no son meras ideas bonitas. Están respaldadas por la palabra viva de Dios y por testimonios reales de transformación. La oración no es una práctica opcional para los padres, es la cuerda que nos une al corazón del Padre. Nos recuerda que no estamos solos en esta tarea sagrada. Hay días en que nos sentimos débiles, sin respuestas. Queremos resolverlo todo, protegerlos de cada mal, darles la vida perfecta, pero chocamos con nuestras limitaciones. No podemos acompañarlos en cada decisión, no podemos evitar que sufran ni librarlos de toda batalla, pero sí podemos llevar sus nombres ante el trono de Dios. Y allí,
En ese lugar de intimidad, encontramos consuelo al saber que aquel que los creó los cuida mucho mejor de lo que nosotros podríamos. En 1 Pedro 5:7 encontramos esta invitación poderosa: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta promesa no solo aplica a nuestras preocupaciones como padres, sino también a todo lo que nuestros hijos enfrentan. Cuando oramos, estamos entregando nuestras cargas, soltando el peso que muchas veces nos abruma y reconociendo que el plan de Dios siempre es mejor que el nuestro. La oración nos libera de la ilusión del control y nos permite descansar en su soberanía. Uno de los clamores más frecuentes en nuestra intercesión es la protección. Anhelamos que estén a salvo, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Y la Escritura nos da la certeza de que no estamos solos en este deseo. En Salmos 91:11 está escrito: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Qué promesa más alentadora? No importa dónde estén nuestros hijos, Dios puede enviar su cobertura sobre ellos. Por eso oramos con fervor, sabiendo que cada súplica tiene poder, cada palabra dirigida a Dios tiene propósito, y cada oración por nuestros hijos es una inversión eterna en sus almas y en el reino. Esta promesa nos llena el alma de tranquilidad, porque aun cuando no podemos estar presentes en todo momento, sabemos que el cuidado de Dios nunca se aparta de ellos. Pero la protección divina no quiere decir que no enfrentarán adversidades, sino que en medio de esas tormentas, Dios estará a su lado, guiándolos con su mano firme y fortaleciéndolos con su presencia. La oración no elimina las pruebas de la vida, pero nos garantiza que nuestros hijos no las vivirán en soledad. En la tarea de formar el carácter de nuestros hijos, la oración tiene un lugar clave. Nosotros, como padres, podemos enseñar principios, dar ejemplo con nuestras acciones, corregir con amor, pero solo Dios puede tocar lo profundo de su corazón y transformarlo desde adentro. En Proverbios 22:6 leemos: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nuestras oraciones son parte de esa instrucción, una súplica constante para que el Señor trabaje en su interior y les forme un carácter que refleje la vida de Cristo. A medida que nuestros hijos crecen, tendrán que tomar decisiones que marcarán el rumbo de su existencia. Por eso, clamar por su dirección y propósito es fundamental. No podemos caminar por ellos, ni controlar cada paso que den, pero sí podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno. En Jeremías 29:11, el Señor declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque muchas veces no comprendamos el camino que Dios ha trazado, nuestras oraciones nos ayudan a descansar en su propósito y a pedir que nuestros hijos también lo descubran y lo abracen con fe. En ese camino, inevitablemente se encontrarán con tentaciones. Vivimos rodeados de influencias que intentan confundir, desviar y sembrar duda en sus corazones. Por eso, cada oración que elevamos es una forma de prepararlos, de ponerles la armadura espiritual que necesitan para resistir. En Efesios 6:13, la palabra nos exhorta: tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Cada súplica es como colocar una pieza más de esa armadura en sus vidas, para que, cuando llegue el momento de enfrentar el mal, puedan permanecer firmes. Y cuando se presenten días difíciles, cuando el dolor y la incertidumbre parezcan envolverlos, la paz de Dios será su ancla. No podemos evitar que pasen por pruebas, pero podemos orar para que en medio del sufrimiento encuentren una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Filipenses 4
6:7 nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que viene del cielo no solo alcanza a nuestros hijos, también llena nuestro corazón como padres, recordándonos que no estamos solos, que el Señor sigue teniendo el control. De todos los regalos que podemos pedir para nuestros hijos, no hay ninguno mayor que este, que conozcan a Dios de manera personal, más allá de todo lo que podamos enseñar, más allá de los valores que intentemos inculcar. Lo que realmente transforma la vida de una persona es tener una relación viva con su Creador. En Juan 17:3, Jesús dijo: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Elevar oraciones para que nuestros hijos lleguen a experimentar ese conocimiento profundo es sembrar en ellos una semilla que dará fruto eterno. Nuestras oraciones no terminan con ellos, se extienden mucho más allá. En Éxodo 26 encontramos esta promesa maravillosa: «Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos». Cada oración que elevamos hoy está sembrando en las generaciones por venir. Es un legado espiritual que puede bendecir no solo a nuestros hijos, sino también a nuestros nietos y a los hijos de sus hijos. Cuando intercedemos, no solo estamos tocando su presente, estamos invirtiendo en su futuro eterno. Y al llegar al final de este recorrido de oración y reflexión, entendemos que orar por nuestros hijos no es algo que se hace solo cuando hay dificultades. Es una práctica diaria, una expresión constante de fe, una conversación íntima con el Señor sobre aquellos que Él mismo nos ha confiado. La oración no solo impacta a nuestros hijos, también nos transforma como padres. Nos recuerda día tras día que no caminamos solos, que Dios nos acompaña en cada paso de esta travesía. Y si hoy te encuentras reflexionando sobre el valor de la oración en la vida de tus hijos, haz una pausa para agradecer a Dios por darte el privilegio de cubrirlos en oración. Reconoce que aunque muchas cosas están fuera de tu alcance, hay algo que permanece poderoso y eficaz: tus oraciones. Confía en que Dios, quien inició su obra en ellos, no se detendrá. Filipenses 1:6 nos da esta certeza: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque cada vez que oramos, no solo entregamos nuestras cargas, estamos depositando sus vidas en las manos más firmes y amorosas que existen, las del Dios eterno, fiel y lleno de misericordia. Si este mensaje tocó tu corazón y te recordó el poder que tiene la oración por nuestros hijos, te invito a compartir en los comentarios por quién estás orando hoy. Queremos orar contigo y por tu familia. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe y te acompañen en tu caminar como padre o madre guiado por Dios. No olvides dejar un me gusta si este contenido fue de bendición para ti, y comparte este video con alguien que también necesite recordar que nuestras oraciones tienen un impacto eterno. Que el Señor te bendiga y te sostenga en cada paso del camino.